Y ahora, un mensaje de bendición con Edward Milla. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos nuevamente, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra con este grupo de hijos tuyos, Señor, hijos que hemos sido fieles contigo, pero que sabemos que necesitamos mucho de ti para que nos sigas orientando, nos sigas conduciendo en este camino y que por supuesto, Señor, abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, sobre todo nuestro corazón, para recibir tu mensaje, entender tu voluntad y obedecerla. Bendícenos a cada uno por nombre y apellido, apresura los pies de aquellos que aún no llegan, pero que también, Señor, tú has propuesto en su corazón estar aquí el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Cada día que despertamos es una bendición de Dios. Cada día que despertamos es por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor que estamos en esta tierra y que tenemos pues un propósito que Él nos ha puesto a cada uno de nosotros para poder cumplir con su obra. El mensaje de hoy le he titulado Múltiples bendiciones. Leímos el versículo en 1 Timoteo 1:2, lo voy a leer nuevamente. Dice que en la carta que Pablo le manda a Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Quisiera que platicáramos un poco acerca de esas bendiciones, pero primeramente que reflexionáramos en una de las noticias que tuve acceso esta semana. Normalmente uno pues durante la semana escucha noticias o escucha diferentes sucesos y de alguna forma trata de relacionarlos con su vida y cómo le impactan, cómo afectan, ¿verdad? Hubo mucha gente, por ejemplo, que el día lunes el tema principal era que vamos a hablar de los Oscars, que quién ganó la película, que quién ganó aquí. La semana pasada el Super Bowl, ¿verdad? Que cómo había estado el juego o cómo había estado la parte intermedia del juego. Y en fin, siempre pues hay alguna noticia ahí rondando. Puesto esta semana, en muchos lugares celebraron el día de San Valentín, el día del amor o de la amistad, como lo nombran. Entonces hubo muchas noticias relacionadas con eso. A mí en particular me llamó más la atención, producto del debate que hay en Estados Unidos acerca de los candidatos, acerca de quién va a ser el candidato republicano o quién va a ser el candidato demócrata que va a competir contra Trump, etcétera. Pues se han querido hasta pelear, ¿verdad? Y en esos debates, una de las temas que se toca bastante, los derechos a los que tienen los ciudadanos, ¿verdad? En fin, los programas de derechos que hay en Estados Unidos, también hay aquí en Canadá, a tal punto de que son derechos que los ciudadanos pueden exigir y que incluso si por alguna razón ellos sienten que no están recibiendo sus derechos como deben ser, pueden llevar a la corte a cualquier otra persona, cualquier empresa, pero sobre todo al mismo gobierno, cuando creen que este gobierno no les está cumpliendo con sus derechos. Claro, estoy hablando específicamente de derechos económicos que están destinados a beneficios. Unos ejemplos pueden ser el seguro social, ¿verdad? Derechos a jubilación, derechos a un seguro de desempleo. En algunos lugares en Estados Unidos, por ejemplo, son bien comunes los cupones para alimentación, subsidios en las granjas, ¿verdad? Para los que trabajan la agricultura, los veteranos de guerra, personas que han ido a las guerras y que han estado en el ejército, también ellos están incluidos dentro de estos programas de derechos. Entonces, parte del debate era que estos beneficios pues los paga en sí todo el pueblo en base a impuestos y que en Estados Unidos estamos hablando de que son 2.3 trillones de dólares lo que cuesta al año el pagar estos derechos. Entonces, por supuesto, empiezan los debates, los demócratas dicen una cosa, los republicanos dicen otra, los conservadores, en fin, todos tienen una opinión al respecto. Yo no voy a dar aquí ninguna opinión en particular porque el ejemplo que les traigo es más que todo ilustrado con la intención de ilustrar nuestra vida como cristianos, cuando a veces sentimos que nosotros tenemos derechos y que podemos reclamar esos derechos a Dios. Dios siendo pues el soberano, Dios siendo verdaderamente el que con su gran poder, y eso pues lo vamos a ver con más detalle a medida que el pastor pues nos dé más lecciones
relacionadas con los atributos de Dios, nosotros les pedimos algunos derechos. Entonces quisiera que reflexionáramos, o sea, nosotros como cristianos, ¿a qué cosas tenemos derecho? O sea, realmente tenemos esa posibilidad de pedir y de exigir derechos, así como los ciudadanos de un país exigen al gobierno por sus derechos. Estaba escuchando yo a una senadora de Estados Unidos que dice que Estados Unidos en la actualidad tiene tanto dinero y tanta economía y la producción se ha multiplicado y la tecnología ha hecho posible muchas cosas, que Estados Unidos ya tiene capacidad para que los empleados, las personas solamente trabajen 4 días a la semana y que tengan 3 días de asueto. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué es a lo que nosotros tenemos derecho? ¿Cuál es la idea, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que hemos escuchado, a eso y cómo nosotros demandamos esos derechos? Pues bien, eso me trajo entonces a otro tema muy controversial, que es la teología de la prosperidad. Ya lo hemos platicado aquí en algunas ocasiones, pero me parece que siempre es bueno recordar ese tema, ¿verdad? El tema en el que en lo personal yo considero pues que está errado, ¿verdad? Y muchos de sus promotores, así como en los tiempos de Benny Hinn, que fue de los que empezó con estos movimientos, hubieron otros muchos. También en Latinoamérica se dieron muchos predicadores y muchos pastores orientándose a esto, de decir pues que nosotros debíamos practicar ese tipo de ideología. Por ejemplo, ¿qué está dentro de esto de la prosperidad? Bueno, una de las cosas que dicen ellos es que no solo denigran un poco la redención que ha hecho el Señor Jesucristo, sino que nos dicen que nosotros tenemos una gran cantidad de derechos que podemos exigirle a Dios, que Él es el que nos tiene que obedecer ahora, cuando nosotros pedimos algunas cosas. Y claro, más que todo, esto se ha ido siempre orientado a la prosperidad económica, a beneficios económicos. Y muchas de estas personas que han promovido esta prosperidad, pues ha sido para enriquecerse, ha sido para que ellos reciban muchísimo dinero a costas de las personas, de los creyentes, de los miembros de las iglesias, que ya sea por ingenuidad o simplemente por no conocer la palabra de Dios, se inclinan a seguir a estos predicadores. Claro, son algunas doctrinas atractivas, especialmente en los países donde hay una gran cantidad de problemas económicos. Entonces las personas quieren tener un mejor trabajo para poder alimentar a sus hijos, quieren tener una mejor casa, quieren tener una posibilidad de mejorar su nivel de vida, quieren ir a la universidad y quieren ir a optar a tener mejores posiciones. Entonces cuando alguien llega y les dice, mire, si ustedes, ¿verdad?, como pueblo de Dios pueden reclamarle a Dios que Él les dé todas esas bendiciones. Claro, ustedes tienen que cumplir trayendo el dinero primero. Y pues el resultado pues es que mucha gente cae en eso. Por supuesto, esto tiene algunos problemas. Y como les decía al principio, Timoteo, en esta misma primera carta, es llamado por Pablo para que cuide la doctrina de la iglesia. Y Timoteo no estaba en una situación muy sencilla. Timoteo estaba viviendo en una ciudad llena de idolatría. Éfeso pues era una ciudad donde la idolatría pues era el pan de cada día, ¿verdad? El templo de Diana pasaba lleno de todos aquellos que iban a adorar a los dioses griegos. El templo de Diana era un templo enorme. Incluso pues Aristóteles lo llegó a llamar una de las maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Era una cosa monstruosa, ¿verdad? Y ahí pues se llenaba. Entonces contra esto tenía que pelear Timoteo. Y Timoteo dice en sus versículos al final que Pablo le dice a Timoteo pues que se acuerde de Himeneo y Alejandro, ¿verdad? Que los exponga como algunos maestros que no están orientando correctamente a las personas. No tiene ese temor. Entonces eso es algo que creo que nosotros también debemos estar pendientes cuando nos enteramos de este tipo de doctrinas o este tipo de afirmaciones en las que se aleja de la palabra de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que dice la doctrina de la prosperidad, pues que Jesús, así como Él fue rico, sus seguidores también tienen que ser ricos. Nosotros no tenemos una evidencia bíblica de que Jesús haya sido rico, por supuesto. Ellos muestran ahí, no, es que José era de familia noble y era muy rico y Jesús era rico, ¿verdad? No sé, no veo yo mucha evidencia, ¿verdad?, que pueda respaldar eso, más que una mención que pudiera haber por ahí. Sin embargo, a pesar, sea rico o no sea rico, Jesús no vivió como rico. Jesús siempre vivió con lo que tenía en el día a día. Jesús vivió con lo que Dios proveía siempre. Siempre pues Él estuvo ahí demostrando a sus seguidores, a sus discípulos, de que bastaba pues con lo que Dios les daba. O sea, nunca escuchamos ahí a Jesús quedándose en los mejores hoteles cada vez que viajaban,
O sea, como dice el poeta, ¿verdad? Su techo era el cielo muchas veces, ¿verdad? Y su cama pues era la verde grama del prado. ¿Cuáles son otros puntos que no encajan con esta doctrina? Bueno, el llamado a sufrir. Al principio les leía Filipenses 1:29, donde claramente se nos dice: vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, el sufrimiento es parte de nuestra vida, es parte de lo que nosotros tenemos que soportar. No podemos creer que estando aquí en la tierra nosotros vamos a recibir una extensión del cielo, y que esa extensión del cielo es que disfrutemos de opulencia y disfrutemos de riqueza todo el tiempo, ¿verdad? Y que no vamos a tener ningún problema y que no vamos a sufrir nunca. O sea, no es cierto. O sea, el mismo Evangelio nos lo dice, que nosotros tenemos que padecer, ¿verdad? Por causa de Cristo. O sea, hay evidencia bíblica de que hay un padecimiento, hay un sufrimiento. Otro ejemplo que tenemos ahí, pues, lo hemos platicado ya con otros mensajes. Por ejemplo, cuando Job, ¿verdad?, es lastimado, no solamente en sus finanzas, sino que en su vida personal, con su familia y también pues con su enfermedad, ¿verdad? Se dice que Dios en su soberanía permitió que Job fuera lastimado de esa forma. Dios le retornó a Job todo lo que tenía antes, es decir, le devolvió su dinero, lo sanó completamente, le dio una familia nueva, en fin. Pero tampoco fue eso de la noche a la mañana. O sea, no fue de que Job fue lastimado hoy y al día siguiente Dios le restauró todo. O sea, Job pasó meses y quizás años sufriendo las consecuencias de esta prueba que le estaba soportando. Y ahí podemos ver cómo Dios en su soberanía le enseña a Job, nos enseña a nosotros 4000 años después, lo mismo, ¿verdad? Que la vida pues tiene, ¿verdad?, sus bajos y tiene sus altos, ¿sí? Y que si alabamos a Dios en los altos, pues también tenemos que alabarlo a Dios en los bajos. Como decía Job, sea el nombre de Jehová bendito. Uno de otros aspectos que no me parece correcto en este evangelio de la prosperidad, cuando se dice que Jesús se convierte pues prácticamente en el receptor de nuestros reclamos, en el receptor de lo que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Y de alguna forma degradamos la soberanía de Dios al hacer eso. O sea, Dios es el soberano, es Él el que hace las cosas tal como Él quiere. Y no por capricho, sino por su inmensa sabiduría. O sea, Él sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Él sabe lo que ha pasado en el presente y Él conoce pues nuestras vidas, conoce nuestras necesidades y conoce qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Nosotros no lo sabemos, no lo conocemos. Entonces Dios, en su sabiduría, pues Él nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Pero muchas veces nos equivocamos, especialmente cuando alguien viene y dice: no, exígele a Dios que te dé esto, ¿verdad? Clama. Dice: átalo aquí para que en el cielo también se ate, ¿verdad? O desátalo aquí y desátalo en el cielo, ¿verdad? Es decir, nosotros no podemos poner una camisa de fuerza a Dios y que Él haga las cosas como nosotros queremos. Una vez escuché en un mensaje que decían: no, eso de hágase tu voluntad, eso no va con el cristiano de hoy en día. No es hágase la voluntad de Dios, sino que hágase la voluntad de la persona por medio de su palabra. Usted proclámelo, usted pídalo. No diga hágase la voluntad de Dios, usted diga hágase mi voluntad. No es así, ¿verdad? No es así. O sea, Dios es soberano. Dice el Salmo 115:3: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. O sea, ahí vemos, es una soberanía en la que Él hace como Él quiere. Nosotros nos estamos engañando, o hay gente que cree que nos vamos a engañar precisamente por pensar, ni siquiera soñar, de que Dios va a hacer lo que nosotros queremos. Claro, muchas veces vamos a sentir que algo nos salió, ¿verdad? Y dijimos: como yo lo quería, me salió, ¿verdad? No, es decir, lo queríamos, pero también Dios lo quería, ¿verdad? Es decir, es una voluntad, ¿verdad?, que es común a ambos. Así que disminuimos la soberanía de Dios cada vez que nosotros de nuestra boca impedimos o dejamos de decir: hágase tu voluntad. Por último, en esta parte de la prosperidad, quisiera agregar cómo nosotros hemos llegado entonces a confundir el aspecto del amor de Dios, de la gracia de Dios, con aquello que nos toca a nosotros como que fuera derechos, tal como hablábamos al principio. O sea, ¿cuáles son los derechos? Una cosa pues es el amor, la gracia de Dios, y otra cosa pues es lo que realmente nos corresponde. Muchas veces se nos dice que nosotros podemos hacer algún tipo de reclamo a Dios, y no es cierto. No podemos hacer un reclamo. Todo lo que Dios nos ha dado ha sido por su gracia,
ha sido por su misericordia. Dice aquí la definición de la gracia, que es un favor que los gobernantes mostraban sobre su pueblo. O sea, esa es la definición de gracia. Así fue como el sentido que utilizó Pablo cuando escribe gracia en este primer versículo de Timoteo. Un favor que los gobernantes mostraban sobre su pueblo. Es decir, cada vez que en el Coliseo romano iban los gladiadores y peleaban y vencían a su oponente, ellos buscaban el favor del César, buscaban que el César les dijera sí, ¿verdad? Están libres o no están libres. O sí, esa persona que está ahí, bueno, hay que matarla o no hay que matarla. Buscaban el favor del emperador, buscaban el favor de los gobernantes. Eso era lo que llamaban gracia, entrar en la gracia. Es decir, habían algunas cosas que se podían hacer como para encontrar esa gracia. Si el gladiador pues era muy habilidoso y entonces le caía bien al emperador, pues puede ser que el emperador le diera su perdón o su libertad o cualquier otro beneficio que le quisiera dar. Pero siempre la decisión, siempre el poder lo tenía el emperador, el gobernante. Era un regalo. Podía haber sido algunas veces el mejor gladiador, o podía haber sido el mejor orador, o podría haber sido el mejor actor, pero si el emperador decía no, es no. Entonces eso es precisamente el concepto de la gracia del que estamos hablando. En el Antiguo Testamento encontramos otros ejemplos acerca de la gracia. Encontramos, por ejemplo, que Esther decía que ella iba y esperaba pues al reunirse con el rey de que él pues le concediera esa gracia, y decía, bueno, ojalá que el rey me reciba. Ella no esperaba de que por su accionar o por lo que ella hubiera hecho, el rey se lo iba a conceder. Claro, había alguna forma, por así decirlo, de sobornar, ¿verdad?, al gobernante o al rey o a alguien para que lo encontrara uno con esa gracia, ¿verdad? Pero la decisión siempre la tenían ellos, ¿sí? Entonces, volviendo, ¿cuáles son esos derechos o qué es eso que nosotros como cristianos podemos esperar o podemos recibir de nuestro Dios? Bueno, tal como lo dice aquí Pablo, le dice a Timoteo en su saludo: gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. En otras palabras, no pidan más. Conténtense con la gracia, la misericordia y paz del Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los otros dos entonces? La misericordia y la paz. Ya hablamos de la gracia. La gracia es algo que Dios nos da sin que nosotros pues podamos hacer nada, porque es parte de su soberanía el darnos a nosotros ese favor, esa gracia. ¿Pero qué es la misericordia? Bueno, la misericordia, ya sabemos que nosotros como pecadores nos toca un destino final que no es el cielo, ¿sí? No es el cielo. Pero gracias a la misericordia de Dios, es decir, gracias a que Él se compadece de nosotros, nos ha dado esa oportunidad de ir al cielo. ¿Cómo? Aceptando el sacrificio de Jesucristo como nuestro Salvador, aceptando ese sacrificio que Él hizo en el Calvario para que nosotros fuéramos salvos. Esa es la misericordia que más nos debe interesar. Por supuesto, Dios, como lo demostró a sus apóstoles y a todos sus seguidores, y nos sigue demostrando hoy, 2000 años después, recibimos la misericordia de Dios todos los días. Todos los días podemos nosotros sentir cómo la presencia de Dios está siempre cuidándonos, está siempre alrededor, buscando que nosotros recibamos esa misericordia. Y por último, tenemos la paz. Gracia, misericordia y paz. Nadie más puede darnos esa paz que nuestro Señor. Nadie más puede darnos esa paz que Él, que nos demostró no solamente con su sacrificio, sino que con su inmenso amor, cómo nosotros podemos lograr esa paz. Es posible que nosotros como humanos podamos tener deseos y de alguna forma busquemos llegar a encontrar esa paz. Se hacen muchos esfuerzos todos los días en todo el mundo, tratando de, ya sea con tratados de paz, con altos al fuego, ¿verdad?, con un cierto tipo de negociaciones de obtener la paz. Pero realmente, ¿verdad?, la verdadera paz que nosotros buscamos como cristianos, como pueblo de Dios, solamente puede provenir del Dios nuestro y Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. John MacArthur dijo una vez: Dios diseñó soberanamente la salvación, la inicia, sostiene y completa soberanamente. Él nos ha perdonado, justificado y librado del pecado y de Satanás, de la muerte y del infierno, en todo sentido y en todo tiempo, pasado, presente y futuro. Dios es nuestro Salvador. Con estas palabras voy a terminar entonces la reflexión de esta tarde,
De manera de conclusión, nosotros pues somos o debemos estar agradecidos de la gracia y la misericordia de Dios. Debemos estar agradecidos de esa paz que nos da y de alguna forma entender que más bien somos nosotros los que le debemos a Dios. Nosotros somos los que tenemos aquí un compromiso, una misión con nuestro Señor en el que nosotros tenemos que sacar adelante, ¿verdad?, a este pueblo cristiano para que realmente podamos cumplir con esa voluntad de Dios. Y no nosotros pedirle o demandarle a Dios nuestros derechos como cristianos, sino recordar más bien los deberes que tenemos para con Él, para cumplir esa santa y divina voluntad. Muchas gracias. Gracias, hermano Edward. Gracias. Muchas bendiciones. Gracias por esa palabra.